Gracias, señor operador. Ya estamos entonces en la segunda hora de nuestro programa Buscando la Verdad. Les recordamos entonces, usted nos puede sintonizar los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas aproximadamente, aquí por la 90.1 Malvinas Argentinas, en el www.malvinasargentinasfm9010.com. Bueno, usted también nos encuentra en nuestro ministerio allí a través de las redes sociales con el nombre Unidos para Salvación. Bueno, lo hemos prometido entonces en la primera hora del programa y lo venimos desarrollando en estos últimos programas. Y queremos, con la ayuda del Espíritu de Dios, poder completar este tema que lo hemos dado en título Ministerios y dones nos salvan. Es un mensaje entonces para la iglesia de Jesucristo, y seguramente si usted tiene esperanza de ir a los cielos, y seguramente también Dios va a permitir que usted se acerque a través de su Hijo Jesucristo y encuentre entonces la salvación, y de allí entonces la esperanza gloriosa para su vida. Vamos entonces aquí a tomar algunos versículos que lo venimos teniendo en cuenta. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los cristianos en la región de Galacia, o sea, la carta a los Gálatas. Vamos a continuar entonces un poco aquí con ya la parte cuarta de este tema. Y el mensaje entonces de la doctrina apostólica es claro respecto a este tema. Y nos dice aquí este apóstol del Señor, llamado Pablo, quien ha tenido la gracia de Dios para escribir 13 cartas. Y aquí en una de ellas nos dice de esta manera. En el capítulo 8 entonces, versículo 8, en el capítulo 1, al comienzo allí de la carta, entonces Pablo ya aclara este tema. Entonces significa ello que no es poca cosa tener claro cuál es el mensaje del Evangelio, porque las almas, un alma dice que vale más que todo el oro y la plata del mundo acumulado. Imagínense en este momento la crisis que hay en diferentes países y cómo solucionaría muchos problemas el oro o la plata. Sin embargo, un alma para Dios y un alma que se pierda para Dios tiene un valor muy grande. Por eso no nos podemos hacer los distraídos y formar parte de las mentiras que en este tiempo de la apostasía que ha llenado. Eso es una advertencia apostólica del tiempo de la apostasía. Pero grande es la misericordia de Dios que el Señor tiene sus discípulos allí para sacar a luz esas doctrinas de demonio que están contaminando a la iglesia de Jesucristo y que por supuesto tiene sus consecuencias. Vamos entonces aquí al capítulo 1, que dice la palabra de Dios. Dice aquí Pablo, pues busco ahora, del versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo le anunciare otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y del versículo 10, allí este discípulo del Señor, este apóstol dice, pues, en signo de pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, o sea, discípulo del Señor. Pero vamos entonces, utilizando aquí la tecnología, vamos aquí entonces, en esta aplicación de la Biblia, ¿qué nos dicen las otras versiones? Es un pasaje muy interesante que el Señor nos ha ayudado en otro tiempo a poder comprenderlo. Y recuerdo una oportunidad
Nuestro hermano allí desde Mercedes nos ha enviado este pasaje bíblico y estuvimos una semana entera hablando del tema. Pero ahora lo queremos sintetizar entonces y queremos en este tema que se denomina los ministerios y los dones no salvan al cristiano. Vamos entonces aquí a buscar en otra versión, porque como les decía, algunos se creen dueños exclusivos e intérpretes exclusivos, que es lo más grave de las escrituras. Entonces vamos a ver qué nos dice otras versiones para ahí. Entonces, en la misericordia de Dios, antes era muy difícil tener la palabra de Dios allí escrita. Sin embargo, la gracia de Dios ha permitido a través de los años que se conservara, y entonces ha llegado hasta nuestros días esta palabra del Señor. Vamos a ver entonces nuestra, dice, nueva traducción viviente, o sea, una nueva traducción. Dice, si alguien, ya sea nosotros, estamos en Gálatas capítulo 1, versículo 8, si tú nos sintonizas a partir de este momento, y en el tema, los dones y los ministerios nos salvan. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia. Aquí entonces se traduce el evangelio como buena noticia, diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, este apóstol había seguramente escuchado al Señor, que muchas veces decía, de cierto les digo, porque somos tardos para oír, a pesar de que el Señor nos hizo dos oídos y una sola boca. O sea, queriéndonos decir que tuviéramos más cuidado en escuchar que en hablar. Entonces aquí Pablo repite. Dice, repito lo que ya hemos dicho. O sea, como les decía, en otros programas lo hemos hecho también con otros títulos. Predicadores sin salvación. La salvación se pierde. Pero ahora estamos llegando justamente en este tema porque es más abarcativo, y entonces queremos darle también este pasaje. Dice, si alguien, antes ya lo hemos dicho, ahora lo repetimos, si alguien predica otra buena noticia, o sea, otro evangelio, distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. O sea, Pablo estaba preocupado porque los cristianos ya habían recibido la doctrina de Jesucristo. Entonces, cuando alguien recibe el evangelio de Jesucristo y todo el trabajo que uno tiene en dedicar el tiempo, nos decía una hermana que compartió con nosotros, en verdad, hermano, dice, yo participaba y Dios me contestaba muchas de mis oraciones, pero no entendía porque, no sé, era muy veloz cuando se leía la Biblia o cuando se explicaba, yo no entendía. Sin embargo, ahora agradezco al Señor que estoy entendiendo. Entonces, grande es la misericordia de Dios entonces para iluminar. No crea que usted es mejor porque usted fue a un seminario y entonces usted ya cree que es un maestro en la palabra que tal vez ni siquiera fue llamado. Esto sé que es duro y que a muchos le molesta, pero es importante que usted primeramente conozca la palabra de Dios y luego considere la necesidad de servirlo al Señor, porque también hemos tristemente conocido personas que tenían el llamado de Dios y han muerto sin haber desarrollado. Sin embargo, grande es la misericordia de Dios que creemos que hasta último momento dio la oportunidad de arrepentirse, a pesar de haberle fallado al Señor. Pero hay otros que con ministerios y con dones del Señor, sabiendo que tienen una doctrina falsa y un evangelio de perdición, continúan. Entonces, esa persona, no es que Dios le vaya a hacer sino que ya por la palabra misma ya está destinado a la perdición. O sea, Dios no hace acepción de persona. Por eso acá Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo, imagínense
la autoridad que tiene un ángel del cielo. Si usted viene un ángel del cielo, seguramente le va a pasar como a Juan, se va a postrar ahí. Mire si entra aquí un ángel del Señor. Sin embargo, ni aún ellos tienen la autoridad. Por ejemplo, viene un ángel aquí y le dice, bueno, vengo aquí de parte de Dios porque quiero participar del programa Buscando la Verdad. Y ahí el señor operador le dice, bueno, pase. Y entonces viene aquí este ángel y empieza a decir, bueno, a mí se me hace que el infierno no existe y que no se debe ser tan duro con el mensaje para que la gente se acerque y no se asuste. A mí me parece esto, porque Dios me lo ha dicho, porque es muy astuto el espíritu de engaño. Se atribuye el mensaje de Dios. Entonces, aquí Pablo decía bien claramente, si aún nosotros, o sea, cualquiera de los apóstoles, le podemos nombrar a Juan, el hombre que Dios le dio teología para poder entender los planes gloriosos del Señor, y Él lo ha revelado hasta el Apocalipsis, cosas que muchas veces son difíciles de comprender. A Pedro, un hombre de fe, valiente, Dios le ha revelado cosas extraordinarias que hasta hoy día muchos teólogos no pueden entender. Pero ni siquiera los que dicen ser seguidores de Pedro entienden y obedecen. Sí, para ti, amigo, hermano que estás escuchando, ¿vos qué pensás que le seguías a Pedro y por qué no obedecés lo que decía Pedro? Que en realidad no lo decía por él, lo decía por el Espíritu de Dios. Pero vamos a continuar en este tema, porque los minutos van avanzando y queremos entonces ir a otro pasaje de la Escritura también. Dice que si alguien predica otra buena noticia, distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro, dice el versículo 10, en esta nueva versión, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. En muchas oportunidades el Señor tuvo que probar la fe, a ver a quién era necesario obedecerle. Entonces las instituciones cumplen un rol, las denominaciones sí están basadas en la palabra de Dios, pero muchas veces el Señor permite entonces que usted vaya interesándose en el Evangelio de Cristo para luego ir mostrándole las verdades. Entonces, si la intención de alguien es permanecer en una denominación falsa, que por supuesto uno no va a aceptar que sea así, el Señor tuvo que tratar con mi vida para sacarme de una institución, de una denominación a nivel mundial. Pero Dios ha utilizado en su soberanía que me dieran los principios de la palabra de Dios, y fue de mucha bendición. He experimentado también presencia del Espíritu de Dios. Sin embargo, llegó un tiempo donde el Señor me hizo entender que hasta ahí llegaba lo que Dios quería hacer a través de esa institución. Y entonces hasta hoy día tenemos comunión con muchos de los hermanos y gracias a Dios podemos seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Dice, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Un día alguien en la familia me dice, pero si esto va a traer problemas y división en el hogar, en la familia, dándome un consejo muy razonable. Sin embargo, la razón no es lo que tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios va por sobre la razón del hombre. Entonces le contesto ahí a alguien de la familia, a mí me gustaría, le digo, no tener dificultades con nadie y menos con mi familia. Pero si es por causa de la palabra de Dios, ahí ya es otra cuestión. Entonces la respuesta fue, no lo había visto de esa manera. Entonces, cuando alguien tiene una misión de Dios, uno trata muchas veces de quedar bien con la gente. Pero sin embargo, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, ¿a quién me vas a obedecer?
¿Vos me vas a obedecer a mí o vas a obedecer a tu mujer? Cuando el Señor le habló a los apóstoles, les indicó claramente la misión. Entonces hay gente que no tiene esa convicción de dejar para servirle al Señor. Recuerdo una oportunidad, llevé a un misionero. Yo pensaba que entendía lo que era, por lo que me había contado, pensé que entendía lo que era la tarea misionera. Sin embargo, al pasar 2 o 3 días me dice, no aguanto más, dice, tengo que ir a verla a mi esposa, dice, porque la extraño mucho. Por supuesto, ahí los hermanos con mucha amabilidad le proveyeron para regresar. Pero vamos a la palabra entonces aquí, que Pablo está hablando acerca de la necesidad entonces de no escuchar otro evangelio o de no seguir otro evangelio, porque así las religiones falsas llevan a millones de personas al infierno. Pero vamos a otro pasaje, entonces, aprovechando el minuto, señor operador, ¿cómo estamos? 26. Sí, estamos todavía, no llegamos a la mitad, entonces, de esta hora de programa. Vamos entonces a otro pasaje de la Escritura que nos puede ayudar también en este tiempo. Entonces, queda claro entonces que el apóstol dijo que aquel que anuncia un evangelio diferente a los que ellos ya habían anunciado, decía que le iba a caer la maldición de Dios. O sea, tenga cuidado usted que dice que es un ministro de Dios, que tiene un llamado de Dios, y es posible que sea así porque Dios llama al hombre. Ahora, si usted desconoce el evangelio que predicaba Pablo, el evangelio de Jesucristo, si usted desconoce el plan del Señor, no va a ser claro. No va a ser claro y va a usted recibir la consecuencia de predicar un evangelio diferente. Pero vamos a otro pasaje bíblico porque seguramente este ya lo escuchó más de una oportunidad. Vamos entonces a la carta a los romanos. Justamente, ¿no es cierto? Allí los cristianos de Roma, Pablo tenía claro también de que ellos debían escuchar claramente el mensaje y le da un consejo. Le da un consejo que hoy usted dice, pero ¿cómo puede ser entonces si yo llego a interpretar que estoy en un misterio falso? ¿Qué debo hacer? Aquí está el consejo de Pablo, que a través de esta carta nos ilumina y nos da una respuesta. Y ya estamos en el último capítulo de a los cristianos en Roma. Así que si usted cree que es de Roma o de alguna denominación o de algún estado de Roma, entonces tiene que entender que Dios le está dando la oportunidad a que usted salga de la religión falsa. Inclusive el Señor dice, salgan de allí, pueblo mío. O sea, el Señor tiene misericordia, el Señor tiene pueblo de Él en diversas religiones, aún dentro de la denominada iglesia protestante o evangélica. ¿Por qué? Porque ellos también no obedecen la palabra de Dios. Algunos se podría estar preguntando, ¿usted a qué iglesia pertenece? No interesa a la iglesia o la denominación a la que yo pueda pertenecer. Lo que interesa es que usted conozca el evangelio de Cristo a través de las Escrituras y obedezca. Es lo que le respondió allá por el siglo XV un predicador a una reina que quería excusarse, porque esa es muchas veces la actitud del ser humano. Entonces ahí se presenta delante de la reina y ella le hace una pregunta. ¿Qué debo hacer yo? Dice, en esta situación donde encuentro, dice que los católicos de Roma dicen una cosa y ustedes los protestantes dicen otra. Entonces, con sabiduría de Dios, este hombre le contesta, mi majestad, mi reina, dijo el paraguayo, mi reina, usted lo que debe hacer en primer lugar es conocer la palabra de Dios.
Porque en la historia de la humanidad, y escucho bien usted que es un gobernante, alguien que está asumiendo un cargo en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en la historia de la humanidad los más ignorantes de la palabra de Dios son los gobernantes. Cuando estudiaba en la facultad hoy, y recuerdo algunos que hoy están ocupando cargos muy altos en la República Argentina, y yo los veo allí y trato, por supuesto, de que Dios me dé la oportunidad. Oramos para que Dios pueda iluminarle. Pero aquí usted podrá darse cuenta, si usted conoce la Biblia, cualquier gobernante que empiece a hablar 2 minutos, 3 minutos, y usted se da cuenta si conoce a Dios o no. Un presidente ahora en Centroamérica dijo que él estaba claramente en contra de la ley del aborto, porque tenía principios cristianos. Pero eso tampoco nos alcanza. Usted debe obedecer a la palabra de Dios. Pero vamos entonces aquí a esta palabra, porque dice así. Capítulo 16, entonces ya cuando la carta ya se está despidiendo, ya como usted hace saludos, entonces viene dando saludos a diferentes lugares, dice saludos los unos a los otros a todas las iglesias de Cristo. Y en el versículo 17, mire lo que dice. Mas les ruego, hermano, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes, o vosotros, dicen en esta versión, habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este es el consejo entonces de la carta. Entonces, si usted está conociendo la palabra y sabe que están mintiendo y están engañando y están lucrando con la fe, no son ministros del evangelio, son mercaderes de la fe. Pero usted, claro, lo ve y se engaña, porque le dice, usted también puede tener lo que yo tengo. Pero está tergiversando el evangelio de Cristo. No es esa la misión a la cual el Señor ha llamado a sus ministros. Hacer ostentación de riqueza y manipular los dones de Dios. Entonces dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven a Jesucristo, ¿a quién le sirven? Y sin duda usted puede tener la respuesta. Dice, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, hermana querida, deja de ser ingenuo. Una persona ingenua es como que cree todo. Y sí, porque yo me voy a la reunión y ahí oran por mí y yo me sano. No alcanza. Usted tiene que obedecer al evangelio de Cristo. Si Dios le sana es por misericordia. Si Dios le bendice por misericordia. No está ni siquiera obligado el Señor. Lo que sí Dios quiere que usted le obedezca. Y vamos a ver qué decía el versículo 19. Porque vuestra obediencia, ahí está la palabra, ¿cómo responde? ¿Cómo el Espíritu de Dios responde inmediatamente? Sé que a usted le está resultando algo extraño esto. Dice, pero ¿cómo? Yo no encontré esto que se haya hablado así. Pero es que el enemigo te estuvo escondiendo el mensaje. Y además te estuvo manipulando. Hasta te estuvo amenazando. Porque te dijeron, si tú sales de esta iglesia te vas a perder. Porque acá nosotros tenemos la salvación, acá tenemos la verdad. O sea, hasta eso hace el diablo. Ahora, por supuesto, que si usted no quiere obedecer y se cambia de denominación en denominación, de religión en religión, mire, puede ir a cualquier lugar. Le decía la pasada un anciano que después de muchos años en el evangelio, digo, hermano, ahí usted tiene la puerta. Tenemos una puerta de garaje. Está abierta una hoja. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere, le podemos abrir las 3 hojas. Y salga cuando quiera. Pero ¿sabe qué? Si usted no se arrepiente delante del Señor de su rebeldía, va a llevar el problema donde quiera que vaya. Entonces, aquí Pablo le decía, porque vuestra obediencia, la obediencia de ustedes, ha venido a ser notoria a todos.
la obediencia a la palabra de Dios es notoria. Y dice, así que me gozo de ustedes. Cuando alguien da un mensaje y la persona obedece, uno tiene un gozo porque esa es la misión y esa es la tarea. No está que usted vaya a sacarle plata a la gente y vaya a maldecirle porque no pone un porcentaje de su sueldo. Eso no es para la iglesia de Jesucristo. Si usted está en un ministerio donde le están maldiciendo acerca de esto, sí, aunque te parezca mentira, forma parte del plan de Dios para sacar a luz el engaño. Que no te amenacen con que Dios no va a prosperarte, porque la verdadera prosperidad es cuando uno obedece a Dios. Dice, así como prospera tu alma. Luego Dios sabrá cómo recompensarte en la parte material. Y dice, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Nuevamente el apóstol aquí le habla de ingenuidad. Tenemos que ser ingenuos para el mal, o sea, en el sentido de que tenemos que pensar que el plan de Dios es maravilloso y que Dios tiene misericordia. Pero cuando Dios revela a alguien su palabra, no es que usted está maldiciendo, es lo que dice la Escritura. Por eso Pablo dijo, yo no estoy buscando que ustedes me aplaudan por lo que le estoy diciendo, ni que me sigan en las redes sociales, no. Yo estoy buscando que ustedes escuchen el mensaje para que de aquel tiempo tengan clara cuál es la advertencia, cuál es el evangelio de Cristo y quién es y delante de quién tiene que rendir cuenta. Pero vamos al versículo entonces 20, porque este es maravilloso. Y hay una promesa, sí, para usted que está escuchando. A usted que es un servidor de Dios y que a pesar de que ha atravesado muchas dificultades, aún no ha negado la palabra de Dios y no le ha negado al Señor. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hay un plan de victoria de parte del Señor, pero el enemigo quiere hacernos ver que Dios nos ha abandonado, que ya no está con nosotros. De diferente manera, el enemigo ha utilizado a personas dentro y fuera de la iglesia y más adentro que afuera, para querer hacer declaraciones negativas. Pero como la misericordia de Dios nos ha iluminado de lo que estamos haciendo y no estamos buscando fama ni dinero, Dios es quien va a responder. Y Él sabe en qué momento. Pero lo importante es no desanimarse, porque Elías dijo, Señor, yo solo he quedado, y también han matado a tus profetas y también me quieren matar a mí. Ayer ya tenía un espíritu de desánimo. Pero cuando vino la respuesta del Señor, le dijo, Elías, yo tengo 7,000, que es un número simbólico, que son varios, muchos, lo que no se han doblegado delante de las falsas doctrinas. Y se están rebelando contra los planes de Satanás. Le decía una vez a alguien, pero ¿por qué el enemigo se ocupa tanto de nosotros? Si somos relativamente pocos, aunque para el Señor uno es importante, imagínense 2, 3, 4, 5, 10. Sería importante entonces que fuera y le molestara a aquellas iglesias numerosas. Pero Satanás sabe a quién le va a molestar. No le va a molestar a los que son sus aliados con doctrinas de demonios, sino que le va a molestar a aquellos que tratan de perseverar en la doctrina de Cristo. Pero vamos entonces aquí a hacer un alto, vamos a compartir luego un tema musical y queremos orar en este momento. Usted puede hacer con
si lo considera conveniente, esta sencilla oración. Padre amado, he escuchado tu palabra y reconozco, Señor, que fue grande tu misericordia en llamarme y aún de equiparme con dones que me ha dado el Espíritu de Dios. Y lo he experimentado y te agradezco, Señor, por ello. Pero en este momento, Señor, yo renuncio a toda doctrina de demonios que me ha distorsionado tu verdadero evangelio. Yo no quiero, Señor, recibir tu juicio, tu maldición por salir del evangelio de Cristo. Señor, y yo te ruego ahora que si tengo que salir de una falsa denominación, una falsa religión, dame la fortaleza y dame la decisión para salir y poder seguirte fielmente a través de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén.